habíamos anunciado más temprano, está ya con nosotros Andrés Astacio. Vamos a conversar sobre un tema que siempre es fundamental, y es el tema del sector eléctrico en la República Dominicana. Ustedes saben que Andrés es el vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras y del Consejo de las Sedes. Así que gracias, Andrés, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Buen día, Elvis. Buen día a todos. Una cosa, Elvis, tú me dijiste mi antiguo empleo. Ya no estás ahí, no. Ahora eres superintendente de electricidad. Superintendente de electricidad. Es cierto, es cierto. No viola el decreto presidencial. Exacto. No, y que después salen en Contraloría, que hay una diferencia. O que hay una duplicidad. Una duplicidad. Sobre todo. Andrés, vamos a hablar de un tema que siempre es complicado hablar. Es un tema que tiene muchas situaciones en República Dominicana. Quisiéramos conocer de entrada, Andrés, a 3 años de gestión ya, ¿verdad? ¿Cómo va el sector? Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con el tema he visto muchos proyectos con energías alternativas, pero también hay una situación con el tema recurrente que siempre de nunca acabar de las pérdidas y ese tema. ¿Cómo va el sector a 3 años? En líneas generales, ¿cuál es tu visión del sector eléctrico en República Dominicana? Mira, el sector eléctrico dominicano, como siempre, y es algo que ocurre ahora y va a ocurrir siempre, va a tener retos. Y grandes retos. Me ha cogido con hacer esta historia porque me parece muy bonita. Nosotros en el aniversario de la CIE hicimos una pequeña exposición histórica del sector. Y el equipo de AIME, encontró una hermosísima carta de doña Salomé Ureña a su hijo Noé, creo que era, en la cual le relataba su impresión ante la instalación del primer alumbrado público de Santo Domingo. Ella decía, llegó la luz, es hermoso. Camila dice que bajaron la luna. Punto. Al día siguiente no hubo luz. Punto. Hoy volvió. Punto. Al día siguiente tampoco. Entonces, la historia de nuestro sector eléctrico es una historia complicada, como casi todos los sectores eléctricos del mundo. Y sobre todo eso se complica más porque la electricidad es un bien, es un servicio público de entrada. Digo de entrada porque es el servicio público que te permite disfrutar de los demás servicios públicos, sobre todo en la vida de hoy. Si nosotros vemos el sector eléctrico nacional, yo te puedo decir, mira, hemos avanzado muchísimo. Y no solamente desde la perspectiva sector, desde la perspectiva país. Si nosotros analizamos la demanda eléctrica en República Dominicana, esta ha crecido prácticamente 1 gigavatio desde 2020 hasta la fecha. De 2019, pongámoslo desde el año antes de la pandemia. Eso significa, ¿qué significa 1 gigavatio? Bueno, creo que Israel, tú eres economista, ¿verdad? Así es, macroeconomista. Macroeconomista. Creo que hay una relación directa entre el bienestar de las personas y el consumo per cápita de energía, ¿verdad? Sí. Claro. Sí hay una relación directa. Entonces, en esa relación, eso no quiere decir la sociedad ha avanzado. Eso no quiere decir el país le va mejor. Porque los dominicanos, y esto también, no se quedan los números fríos, piénsenlo ustedes, cada vez que cada ciudadano, cada oyente, cuando puede adquirir, tiene un dinerito adicional y puede adquirir un bien, ¿qué es lo que primero que compra? Hay bienes de altas expectativas, una casa, pero el común, un teléfono, un aire acondicionado, una televisión. Casi siempre la cotidianidad es que tú compras bienes que consumen electricidad. Eso es lo cotidiano. Entonces, ahora, viendo de la perspectiva del sector, ¿qué hace esto? A la industria, lo que trabajamos en ella, nos mete mucha presión. Entonces, por eso el gobierno se desarrolló, lo que tú mencionaste, todo un plan de expansión de generación. Tal vez el más ambicioso que se ha hecho en la historia del país, y ese plan va en ejecución. Y va en ejecución bien. O sea, se están construyendo las 2 centrales de Manzanillo, que adicionarán 800 megavatios al sistema eléctrico nacional. Se instalaron ya casi 500 megavatios de energía térmica y se han instalado más de casi 1 gigavatio de energía renovable. Probablemente está corriendo, de hecho, otra licitación de otros 800 megavatios
y se está viendo cómo evoluciona la demanda para ir tomando las decisiones de forma anticipada. Desde el lado de la distribución, es también un poco más, es más complejo. Siempre se ve las pérdidas de electricidad, que no es más que la energía no facturada. Y esto se debe a que hay una deuda histórica. Lo pongo como una deuda histórica en la expansión del sistema de distribución en amplios sectores del territorio nacional. O sea, no vamos a decir, no llamarnos engaños, hay sectores donde la electricidad ha llegado de manera artesanal, producto desarrollada por los mismos ciudadanos. Eso es histórico. Ahora, ¿qué hemos ido haciendo? Sí, hay un plan que está en ejecución de ampliación de la capacidad de distribución y de regularización comercial. Ahora, tú me vas a decir, no, que en 2019 las pérdidas eléctricas eran inferiores a las que se ven hoy. Sí, podríamos, en ese número, en ese indicador frío, yo te diría, sí. Ahora, hay un indicador más importante, y es que en 2019, el ciudadano común en República Dominicana, o sea, promedio, tú vas a encontrar sectores que recibían 24 horas, pero otros sectores recibían 8. Recibía promedio 17 horas de servicio. Hoy día, según nuestras estadísticas, el promedio es que reciben 23.2 horas de servicio. Nuestra meta como administración es que en los próximos 5 años, concomitantemente a este plan de regularización comercial, llevemos los niveles de calidad de servicio al estándar alto, el primer cuartil de nuestra región, que serían unas 5 horas de interrupción por semestre. Esa es nuestra meta y en eso es que estamos trabajando. El gobierno ha destinado, el presidente lo indicó, el gobierno tiene un plan de destinar al área de distribución específica unos 1.600 millones de dólares para esa expansión que te menciono, para poder cubrir esa necesidad que se acumuló de forma histórica y que hay que cubrir porque al final del día el servicio eléctrico, como les mencioné, es el servicio básico, el servicio de base. No vamos a poder acceder a los demás servicios si no tenemos un servicio eléctrico eficiente. Y nuestra economía, nuestro país no se va a poder desarrollar si no hay una regularidad y una previsibilidad en el servicio. Danira. En ese mismo sentido del plan que habla Andrés, me gustaría saber si tienen un plan para dejar de subsidiar el subsidio eléctrico. O sea, se absorbe una parte importante del presupuesto. O sea, subsidiar esa energía que se sirve pero que no se paga. O sea, ¿hay algún plan a futuro para que el Estado deje de cargar con eso? Con ese que se chupa una parte importantísima, creo que es cerca del 32% del presupuesto. Entonces, ¿hay algún plan en ese sentido? No es el 32% del presupuesto. Es realmente este año que creo que va a estar más bajo de lo presupuestado, o va a estar muy en orden, es casi un 5 o 6% del presupuesto, que es mucho. Ahora bien, hay que también entender otra cosa. La electricidad, y vuelvo y lo digo, al ser tan esencial, debe de tener acceso todo el mundo. Pero la electricidad no es un bien barato, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es un servicio costoso que cuesta producirlo y sobre todo llevarlo a la casa de cada quien. ¿Cuál es el plan nuestro? Decirte a ti, o decir acá, en X tiempo, el Estado Dominicano va a dejar de subsidiar a todo el mundo el sector eléctrico. Y ahora sería yo decir una mentira. Y el que venga y le diga eso, les va a decir una mentira. ¿Por qué? Porque todo Estado moderno, todo Estado, al menos que se preste de tener un componente social como el nuestro, nuestra Constitución así lo define, nuestro modelo económico es una economía social y de mercado de acuerdo a nuestra Constitución, debe de identificar a aquellos ciudadanos que requieren asistencia y protección. Ahora, ¿qué si te digo? En este plan de expansión, lo que estamos buscando es hacer un piloto, no un piloto, individualizar el subsidio para ponerle nombre y apellido a las personas que así lo requieren. En ese sentido, la semana antepasada, nosotros tomamos como un piloto, ya para de ejecución, una
distribuidora pequeña que es acotable, que está en la península de Samaná, y nosotros lo que dijimos fue conjuntamente con el gabinete social, ok, a esta empresa, en vez de que el gobierno le dé ningún subsidio, porque el gobierno no debe estar dándole subsidio a empresas, que vamos a dárselo a las personas que lo necesitan. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fue el CIUBEN, identificó que en esa zona habían 4.000, 5.000 personas que necesitaban asistencia pública. De hecho, en ese caso era peor porque esas personas con bajos ingresos no tenían acceso ni siquiera a los otros planes sociales que tenía el gobierno, por también deudas históricas. Y lo que estábamos haciendo, también había que cortar esa brecha. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a identificar un plan de ir incluyendo a estas personas en el subsidio. Definamos cuál es la tarifa real, definamos cuál es el consumo de sobrevivencia, porque el Estado lo que debe de cubrir es el consumo de sobrevivencia. La verdad es que en un país de una zona caribe tropical, el consumo de sobrevivencia va a ser alto. No es lo mismo que va a ser en un país frío, donde el consumo de sobrevivencia son 40, 50 kilos, aquí estaremos hablando de 100, 80, 100 kilos. Pero entonces, a estas personas lo que hacemos es, vamos a darle ese subsidio, vamos a darle, mire, usted tiene hasta tanto de electricidad, de esa electricidad usted tiene que pagar tanto, un valor razonable, dentro de sus posibilidades, y a la empresa entonces le desmontamos el subsidio y lo transferimos a las personas. Eso es lo que queremos hacer a nivel nacional y ese es el plan. Entonces, sí, a tu pregunta, evidentemente, subsidio en una economía, en una sociedad como la nuestra, va a haber, esperamos un día no tenerlo, pero en el corto plazo no es visualizable. Ahora, ¿qué sí es en el corto plazo visualizable? Que ese subsidio va a ser a las personas, no a las empresas, no va a ser a una industria. Víctor. Es un placer saludarte, tenerte aquí y sobre todo aprovechar tu didáctica por los puntos que, a ver cómo uno le allana a la gente las circunstancias que uno como usuario al final y al cabo está recibiendo. Menos luz, más alta la tarifa. Aquí hemos escenificado una cantidad de situaciones de personas que pagaban promedio de una factura a otra de 3.000 de consumo promedio a 17.000 un mes a otro. Y eso por un lado, ¿qué explica eso? ¿Qué situaciones, errores o se están distribuyendo, no se están midiendo, se está distribuyendo? Todo eso que se ha dicho, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, aparentemente hay una especie de distorsión con los que tienen paneles solares en sus casas, sobre todo en la región este, en donde en Bávaro, en Casa de Campo, ha habido algunas cuestiones identificadas ahí con la generadora CEPEN, que se queda con los mejores clientes del este y deja fuera la distribuidora del este del Estado, y que de alguna manera lo que incentiva la ley en términos de esos consumidores se está revirtiendo por supuestas imposiciones sobre esa generadora. Bueno, mira, me hiciste 3 preguntas. Vamos una a una. Bueno, en el orden. Primero, con el tema tarifario, las tarifas siguen siendo las mismas desde hace más de 1 año y medio. Correcto. O sea, que sí cambian los consumos. Vamos a delimitar 2 cosas. Cualquiera podría ocurrir un error de facturación con una persona. Cualquier persona, y esto yo siempre lo digo, que sienta que su facturación no fue la correcta, que no le están dando el servicio adecuado, por favor que se acerque a nosotros a través de la Oficina de Protección al Consumidor, para nosotros como Superintendencia de Electricidad poder tomar las medidas correspondientes. Ahora bien, hay una realidad, y es que el consumo eléctrico es estacional. Te lo voy a poner así, tal vez muchos no nos lo preguntamos, porque en estos días de estas cosas no se hablan mucho. Pero si lo analizamos, en estos días vamos a ver una reducción sustancial de las quejas por este motivo. Tal vez porque la Navidad, tal vez porque la pelota,
o tal vez porque la factura bajó. ¿Por qué? Y ese ejemplo que mencionaste es muy típico. Yo pagaba 5,000 pesos y de buena primera, y ahora estoy pagando 12,000. Cónchole. Duplicaron la factura. ¿En qué mes usted pagaba 5,000 pesos? Usted pagaba 5,000 pesos y va a volver a pagar 5,000 pesos en el mes de enero, febrero y marzo. Frío. Exacto. Volvemos a lo mismo. Yo hace un rato le mencioné. El clima, en el término de consumo eléctrico, impacta mucho en nuestro país. Y es típico en todas las distribuidoras de la zona. O sea, porque nos comparamos con distribuidoras. Por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo, no, porque KEPCO en Corea tiene pérdidas de qué sé yo. ¿Qué? Y el consumo promedio es tal cosa. Y yo, bueno, mi hijo, KEPCO en Corea está muy bien. Seúl está muy bonito, muy bien, pero vamos a aterrizar en Santo Domingo. Porque no es lo mismo algún sector de Corea que, como un consultor me dijo, porque en Puerto Madero, yo sí, mi hijo, yo quiero que, yo entiendo Puerto Madero, pues yo necesito que usted me analice los guandules. O sea, son cosas diferentes. Entonces, acá, ¿qué ocurre? En los meses de estacionalidad fría, todos los ciudadanos tenemos una reducción en nuestro consumo. Nuestro patrón de consumo se reduce por múltiples motivos, porque la mayoría dormimos sin aire acondicionado, la noche está fresquecita. Nuestra nevera, uno no lo percibe, pero el salto térmico de 40 grados a 5, que tú quieres que a menos 2, que tiene que tener el freezer, son 42 grados que hay que enfriar. Ahora, en verano. Ahora que la temperatura está entre 25, entre 20 y 25 grados, son 27 grados, son 20 grados menos. Y el que tiene congelador, peor. El que tiene congelador, peor. O sea, y el que tiene abanico lo usa más. Y las luces se usan más. Entonces, aparte de todo, nuestra estructura tarifaria, desde 2003, ha establecido una serie de subsidios cruzados escalonados. Es decir, si tú consumes 200 pesos, 200 kilos, esos 200 kilos te tienen un precio. De 200 a 300 otro precio. De 300 a 500 otro. De 500 a 700 otro. Y de 700 en adelante un precio mayor, pero te desmonta todos los escalones. Entonces, una persona que consuma por esta estructura tarifaria y por el patrón de consumo, que en febrero te consuma 400 kilos, probablemente te va a pagar 2,000, 3,000 pesos, te va a pagar 2,000, 3,000 pesos de energía. Ahora, esa misma persona que en agosto hizo 35 grados de calor, como hace aquí, tenía los dos muchachos en la casa de vacaciones, tenía en adición algún primo que llegó en el verano, llegó de Nueva York el primo, y tenía un patrón de consumo que para poder dormir tenía que prender el aire todos los días, probablemente esa persona se va a meter en un consumo de 600, 650 o hasta 700 kilos. Entonces, por la misma fórmula, consumiste más y te saliste de los escalones subsidiados, sí, evidentemente vas a ver un salto tarifario. Ahora, si vuelvo, insisto, cada caso de esto se ve de manera individual. Porque puede pasar también que haya un error tarifario, un error en la aplicación de la factura. Y ahí nosotros le pedimos, venga a Protecon y nosotros lo vamos a atender. Y si hay un error, se va a devolver. Y ahí conecto con lo que tú mencionabas con el tema de lo ocurrido en la zona este. Bueno, hace unos meses nosotros recibimos una serie de reclamaciones de parte de unos usuarios que en esa zona una de las empresas prestadoras les había hecho un cambio unilateral de tarifa. Nosotros analizamos, eran unos 200 casos, había unos como 10 o 12 que la empresa tenía razón y se aprobaron, y en lo que no tenía razón sencillamente se revirtieron. Sí, así se hizo. Punto y punto. La empresa, la indicación, la orden que dio la Superintendencia de Electricidad, la acató. Y para nosotros, de nuestra perspectiva, es un caso cerrado. De la zona de Costa Sur, nosotros no hemos recibido a la fecha una reclamación.
Si unas personas nos apoderaron para una mediación, nosotros estamos convocando esa mediación. Pero yo les insisto, todo aquel, no importa en qué lugar del territorio nacional, sienta que le han aplicado un cargo indebido, por favor, acérquese a la superintendencia a través de Protecon para nosotros poder analizar y darle respuesta a su caso. Ahora sí, pero ahora quiero hablar de algo interesante que mencionaste. La generación distribuida, la penetración de renovables en República Dominicana. Mira, este gobierno, yo creo que ha sido el gobierno con mayor interés en que las energías renovables penetren en República Dominicana. Y esto responde a una política pública clara de que una de las cosas que debemos de buscar, las energías renovables no es que son baratas ni gratis, Con todo respeto a los amigos, no es que el sol sale para todos, ni que el sol paga por ti, ni que no, eso no es gratis. Y es bueno que todos los ciudadanos lo sepamos. Yo respeto que cada quien de forma comercial, su trabajo, venda su eslogan, yo lo respeto. Pero hay que decir las cosas. Mi trabajo es decir las cosas como son. No, eso no es gratis. Ahora, sí tiene grandes ventajas. ¿Por qué? Porque en cierta medida, ya desde el punto de vista comercial, es competitivo. Y, segundo, puede llevarnos a algo que es nos puede acercar a algo que para nosotros como país es fundamental, que es ir logrando independencia energética. O sea, el desarrollo del país se debe fundamentar, tiene dos cimientos: independencia alimentaria e independencia energética. Esas son las bases de que un país diga, yo soy independiente. Entonces, por eso la política pública ha sido tan abierta y hasta agresiva en la penetración de renovables. Ahora bien, ¿cómo penetran? Es algo que nosotros tenemos que analizar, porque la normativa actual responde a una normativa de hace 15 años. 2007 la fecha, 16 años. 2007. 16 años. Entonces, definitivamente por qué se tomó esa decisión hace 16 años, que me parece correcto, por qué se tomó, pero ya no son las mismas causas. O sea, tú tenías una tecnología que no era competitiva, tú tenías que ayudar a que entrara para que compitiera. Hoy tú tienes una tecnología que es competitiva, tienes que dejarla que compita. Entonces, y sobre todo, y para mí esto es lo más importante, nosotros, como Superintendencia de Electricidad, estamos obligados a preservar un activo que es esencial para que haya electricidad y que siempre lo invisibilizamos. Yo no sé por qué los seres humanos, lo más importante normalmente lo invisibilizamos. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve que ir a estudiar afuera y me tocó vivir en una ciudad mediterránea, me di cuenta que a mí me gustaba el mar. Bueno, como nací aquí, siempre estuve en mar, a mí nunca me importó el mar. Ahora, ¿qué es ese activo? ¿Qué es ese mar para la industria eléctrica? La red. Todos los intercambios de electricidad, incluyendo la generación fotovoltaica, la generación renovable, es indispensable para que pueda utilizarse, que haya una red eléctrica para los intercambios. Y esa red eléctrica hay que mantenerla, esa red eléctrica hay que preservarla. Tú no puedes pedirle a la red que compre al mismo precio que vende. Porque al final la red lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar condenando todos en el largo plazo a no tener servicio. Modificarán la ley para llevar la igualdad de mercado al que tiene energía renovable. No, mira, también hay otro tema ahí. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos adquiridos de las personas. Ya el que tiene un régimen, tuvo una previsibilidad por previsibilidad jurídica, no se lo puede cambiar. Nosotros estamos viendo una propuesta de reforma hacia futuro. Y aprovecho para invitar a todos los que quieran opinar al respecto, que la propuesta de reglamento está en la página de la Superintendencia de Electricidad, pueden descargarla y por favor, para nosotros sería de mucha utilidad que todos los ciudadanos que tengan interés al respecto opinen sobre ella. ¿Por qué? Las regulaciones de este tipo no solamente necesitan la legalidad que puede tener la entidad pública, sino también la legitimidad. Por eso, con este tema particular que nosotros sabemos que a futuro va a tener impacto, nosotros nos hemos tomado mucho tiempo para escuchar a todo el mundo y tratar de buscar una regulación que sea lo más consensuada posible. Israel. Andrés, un privilegio. Mira, yo soy de opinión
que la gente, este tipo de participación en ocasión de, inclusive de situaciones normales, merece algunos tipos de respuesta. Y me voy a ir por el tema de los subsidios eléctricos. En el año 2019, el gobierno de ese momento dejó un subsidio, o cerró un subsidio para el año 2019 de 30.512 millones de pesos. Y ese mismo subsidio eléctrico para el año 2024 se establece en alrededor de 86.000 millones de pesos. Yo creo que la gente merece en alguna medida saber qué fue lo que pasó, que ese subsidio eléctrico prácticamente se triplicó en 4 años. Excelente pregunta, Israel. Mira, a mí no me gusta mucho hablar del pasado, porque siempre, al final del día, yo soy político. Y siempre dicen que los políticos queremos justificarnos todo en el pasado, pero tal vez esto es bueno explicar. En el 2019 el subsidio no fueron 39.000 millones de pesos. La primera cuestión. Lo que pasa es que se pusieron 39.000 millones de pesos en el presupuesto. 30.000. 30.000. Ah, Se 30.000. liquidó en 30.000, sí. Sí, sí. Bajó 1.000 millones del 2018 al 2019. Sí. Sí, se liquidó en 30.000 en el presupuesto. Pero a eso no se le calcularon que se abrió una línea de crédito de 36.000 millones. Que se fue por fuera. Y que al final del día Hacienda la pagó como deuda administrativa. Pero a eso no le calculamos que en el mes de junio no se le había pagado a los generadores y se emitieron unos títulos valores, unos pagaré, por 800 millones de dólares y se le pagaron a los generadores. Pero a eso no se le ha calculado que en diciembre hubo que hacer lo mismo de nuevo, en el 2019. Cuando hacemos la suma de lo que desembolsó el gobierno en 2019 para el sector eléctrico, fueron 109.000 millones de pesos, es decir, unos 2.200 millones de dólares. Ese es el valor real, lo podemos buscar. Tú vas buscándolo, eso está ahí. Lo que pasa es que tal vez en el pasado no había tanto rigor presupuestario. La Dirección General de Presupuesto era mucho más rigurosa. O sea, 109.000 millones. 109.000 millones de pesos. Que a la tasa, al cambio, en ese momento eran unos 2.200 millones de dólares. Si la memoria no me falla, el dólar estaba como a entre 48 y 50. Entonces estamos hablando que la realidad es que el subsidio eléctrico hoy es menor que lo que había antes, porque lo que se pone en presupuesto es lo único que se transfiere hoy día. A eso adicionémosle que en 2019 los precios de los combustibles, la década del 10 fue una década de precios bajos en todos los combustibles. O sea, no había relativa armonía entre la OPEP y Occidente. Había estabilidad de precios. Sí. Sí, no teníamos, al señor Putin no se le había ocurrido invadir Ucrania. Es decir, Europa recibía gas muy barato, por lo cual había mucho gas disponible en el mercado internacional. El carbón tenía precios relativamente, bueno, no, relativamente no, muy bajos, llegó a cotizarse en el 2019 creo que $35 la tonelada métrica. Pero lamentablemente en el 20, esa década de precios bajos, lo que el economista sabe, cambió de ciclo. Pasaron una serie de factores geopolíticos. Primero tuvimos la pandemia y los efectos subsecuentes de la pandemia. Bueno, en la pandemia llegamos un día a tener precio negativo de los precios de los combustibles. Evidentemente eso anunciaba un rebote importante, como efectivamente ocurrió. El día de mi cumpleaños del 2022, a Vladimir Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Y la respuesta de Occidente fue, bueno, no hago intercambios comerciales contigo. ¿Cuál es tu principal producto? Gas natural. ¿Qué pasó? Es difícil competir con los europeos en precio, porque ellos tienen dinero, nosotros no. El gas natural pasó de valer 2 para nosotros en República Dominicana. Llegó un momento, nosotros compramos gas normalmente en aquel momento entre 6, 7, 8 dólares el millón de BTU puesto aquí. El gas natural se metió, que puesto en el barco, hubo meses que llegó a cotizar $100 el millón de BTU. El carbón mineral,
que hablábamos de 30 y tantos dólares la tonelada métrica, llegó a cotizarse a 450 dólares la tonelada métrica. Y a eso tú le sumas el petróleo, que es el más visible porque es la costumbre, pero es el que menos impacto tiene en nuestra matriz de generación, también llegó a duplicarse. Entonces, hemos vivido una etapa de costos altos de electricidad. En adición a eso, hemos tomado una decisión de suministrar mucho más electricidad de lo que ningún gobierno suministró en la historia de nuestro país. En la realidad, bueno, les repito, de 17 horas que se servían en 2019 promedio, ciudadano promedio dominicano, se sirven ahora 23. Todo eso lo hemos hecho enfrentando todas estas situaciones, y aún así, cuando vamos peso a peso, cuando hacemos realmente el cálculo, el subsidio eléctrico son 500 millones de dólares menos que lo que fue en el último año de las administraciones anteriores. Elías. Gracias, Andrés. Placer tenerte aquí. Andrés, el asunto de la reclamación en Protecon, que siempre uno hace reclamaciones y siempre la superintendencia te dice, bueno, Protecon, que todo está bien. ¿No contemplan ustedes involucrar al reclamante? Es decir, porque a veces tú ni sabes si en verdad fueron a verificar y te dicen, todo está bien. Que llamen a la persona, a ver, vamos a verificar el contador junto contigo y que darle participación al reclamante. Mira, Elías, yo creo que esa sí es la pregunta más cotidiana. Porque tiene dos cosas. O sea, estadísticamente, la verdad es que de cada 2 personas que reclaman, a una se le da la razón. Una tiene la razón. Y normalmente, en el 99% de los casos, sin importar si la distribuidora es pública o privada, la decisión que emite Protecon es acatada por el prestador de servicio. Y a la persona se le resuelve y ya. Entonces, de ese no volvemos a escuchar. Escuchamos de aquel que por H o por R se entendió que no tenía la razón. Y con relación a eso, nosotros estamos implementando 2 cosas. Primero, nosotros, el anuncio, yo creía que iba a estar listo ahora en diciembre, pero tuvimos un pequeño retraso. Ustedes saben que siempre los desarrollos e implementos tecnológicos pueden tener algunos días de retraso, pero espero que ahora en enero lo tengamos listo. Nosotros estamos instalando un nuevo CRM de atención omnicanal para que la persona que sienta alguna molestia con su servicio simplemente venga y se queje en Twitter o en Instagram, que no sea una catarsis, que está guiando a Protecon, entonces recibe un DM, con ese DM le pidan los datos de su servicio y ya eso se convierte en un reclamo. Vamos a pasar de la catarsis al reclamo, vamos a pasar de la catarsis a la acción. Entonces, eso es lo primero. Sí, estamos tratando de trabajar en acercarnos más al ciudadano, porque es parte de nuestra labor. Yo creo que una de las más esenciales. Pero por el otro lado, y esto sí es importante, nosotros tenemos también que hacer una ardua labor de educación. Así como yo les dije hace un minuto, en estos días los temas de las quejas de la gente, de que se me duplicó la factura y demás, bajan. También así mismo bajan las reclamaciones en Protecon. Entonces, ¿qué me está indicando eso? ¿Hay motivos para reclamar? Sí, algunas personas lo tienen. Pero yo también, como superintendencia, tengo que trabajar mucho en la educación de las personas, en educarlos en los patrones de consumo. Todos tenemos que estar conscientes de que nuestro patrón de consumo es lo que marca, o lo que tiene mayor impacto en el precio en la factura que pagamos. Y también yo creo que es algo muy importante que nunca abordamos. Siempre hablamos del costo de la electricidad, pero nunca hablamos del valor de la electricidad. Eso nunca hablamos de ello. De hecho, decimos, es imposible que yo pague 3,000 pesos de luz al mes. Bueno, vamos primero a ver si son 3,000. Pero si son efectivamente 3,000, piensa que son 100 pesos diarios. Piensa con qué tú sustituyes esos 100 pesos. ¿En qué tú gastas 100 pesos en un día?
Y piensa tú qué te agrega más valor en eso que gastaste los 100 pesos o en la luz. Imaginemos. Por ejemplo, yo hice ese ejercicio porque yo trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche como regulador, pero a las 9 de la noche tengo que enfrentarme con la más crítica de las consumidoras que puedo enfrentarme, que es mi esposa. Y me encuentro a la doña que quejándose del recibo de la luz. ¿Cómo se llama la esposa tuya? Mariela. Entonces tú llegas a tu casa y Mariela te está esperando con el recibo. Efectivamente. Ahora en septiembre. Con este calorazo, señor. Nadie se escapa de eso. Nadie se escapa. Entonces cuando llego, Mariela viene y me dice, ¿tú crees que esto es posible? Y yo, bueno, mi amor. Vamos a revisar tu consumo. No, gracias a Dios, nosotros tenemos medidor, tenemos el sistema de que tenemos el consumo diario. Vemos el consumo diario y o sea, tú tienes un sistema que tú ves tu consumo diario. No, casi todos los ciudadanos, gran Sí, parte de los ciudadanos sí, lo nosotros, yo los monitoreo todos los días. se monitorea. Pero dígale a la gente cómo es, Sí, porque lo yo que no viendo lo el sé. con- Yo de manera rudimentaria viendo el contador. ¿Dónde? Ah, el Mi contador. contador. No, ¿quién va a tener? No, Ah. y también te Visitando lo el mandan contador y diario, la te lo EDE te lo mandan. manda. Te Tú lo te puedes mandan al inscribir, correo. tú te puedes inscribir, pedirle Ellos te lo a la mandan que te todos los manden días. el teleconsumo y ellos te lo Yo lo tengo así al también. correo. Claro, Claro, eso es en claro. determinadas zonas, sobre todo acá en el centro de Santo Cuando hay Domingo y de Santiago. Sí, en la zona donde hay medidor inteligente. Es parte del plan de expansión llevar a medición inteligente a todo el territorio, pero bueno, en las zonas donde ya hay telemedición, sí te lo puedes recibir. Por suerte en mi casa lo tenemos. Y yo le digo, mira mi amor, mira cuál ha sido el consumo por día. ¿Qué le dijiste a Mariela? Y ella me dice, eso no es verdad. Y yo, bueno, mira, vamos a ver una cosa. Al Hace superintendente de electricidad. Eso. Una reclamación ahí. Usted no la mandó a Protecon. Yo se lo dije, pero Iba a dormir para los pies y la mandaba. yo quería dormir en mi cama. Termíname el cuento, Andrés. Entonces yo le dije, espérate, vamos a hacer un análisis simple. Y me dice eso mismo, porque la luz aquí en febrero era de tanto y ahora es de tanto. Yo, bueno, mira, en febrero, tú ves esas 3 que están ahí, las hijas tuyas, que están despiertas. Las 3 ya tú la habías mandado a acotar. Todavía no han entrado a clase. Y mírala ahí como está cada una, con una televisión prendida, un aire prendido. Y cada una Cargando su cargando tablet. cargando una tableta, todo al mismo tiempo. Eso es consumo de electricidad. Abriendo la nevera para La ver nevera. bien. Y aparte de todo, y se lo acabé. Y mira, y vamos a ver una pregunta. ¿Cuánto tú gastaste en helado hoy? Para nuestras 3 niñas. Yo gasté como 600 pesos. Y yo, pero tú sabes que tú gastaste en helado más de lo que tú consumiste de luz. Y no te estás quejando por el helado. Vamos, Kimberly. Que es el valor. Andrés, La Ese es pregunta. el valor. El valor. Andrés, sí, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una entrevista muy didáctica. La pregunta, ¿han encontrado ustedes, por la revolución que ustedes han hecho en diversificar la matriz eléctrica dominicana, llevándola a energías renovables, pudiendo alcanzar el objetivo que nos establecimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030, ¿verdad? ¿Han encontrado ustedes resistencia en el sector, en los generadores eléctricos que generan con convencional? O sea, decirle a ellos, mira, tú tienes esta competencia de parque de energía solar que están... Y hasta hemos escuchado que se han reunido para hacer campañitas en contra de los funcionarios que están al frente de esas instituciones que han diversificado la matriz eléctrica dominicana. Y eso obviamente a mayor demanda, a mayor oferta, pues eso hace que tengamos mayor demanda, mayor oferta, ¿verdad? Una disminución hasta en los precios y todo lo que tú has dicho, independencia económica. Bueno, Vamos, Andrés. lo que queremos es saber si ustedes han encontrado resistencia en la Mira, generación tradicional. Al principio siempre hay alguna persona, una u otra persona que puede tener alguna duda respecto con los cambios. Eso es natural. Ahora, lo que hemos encontrado ya la realidad es que la misma industria se ha montado en este tren. Ya los generadores convencionales están construyendo De su hecho, parque. sí, de hecho, gran parte de la generación renovable que se ha instalado ha sido de generadores, empresas generadoras que tienen también plantas térmicas. Y también ha entrado mucha nueva inversión. De hecho, el sector eléctrico nacional este año, el año pasado por primera vez fue el primer receptor de inversión extranjera directa del país en la historia. Y de hecho nosotros como República Dominicana representamos el 21% de inversión en energía para toda la región Centroamérica-Caribe.
Andrés, La mira, otra ya pregunta, tenemos- porque no, todos hicieron dos espérese, preguntas ahí espérese, mismo, eso es rápido. espérese, por favor, líder, es que tenemos corto de tiempo, ya el otro invitado está aquí y hay una pregunta fundamental para despedir. Yo le pido disculpas a ustedes, tiene que volver porque es un tema muy amplio. Sí. Pero mira algo, Andrés, yo no te puedo dejar ir de aquí sin que tú nos expliques a nosotros. Eso es algo que a mí siempre me da vuelta en la cabeza y yo lo he externado aquí. Firmamos un pacto eléctrico. Ujú. En ese pacto eléctrico, de muchas cosas que se acordaron, hay tres fundamentales que yo me la memoricé. Reducción del gasto corriente de la distribuidora, reducción de las pérdidas y revisión de tarifas cada 3 meses. Se han incrementado las pérdidas, se ha incrementado el gasto corriente y las tarifas se ha aumentado. El CONEP dijo en esta semana que le preocupa el tema del subsidio. Entonces, tratar de entender esa dinámica, que es lo que ha complejizado que las distribuidoras, ya tú lo explicaste ahorita, pero no han podido por lo menos mantener la pérdida que tenía y el gasto corriente en nómina. Eso por un lado. Lo otro, el tema de las distribuidoras. Es de las tres, un problema tras otro, como que está entrampado. ¿Qué es lo que pasa entre una y otra? Edenorte, también con Cueto, tiene muchas situaciones y muchas quejas. Sin embargo, de las tres, Edesur es como la más estable. Para que la gente entienda, o sea, por qué la diferencia entre una y otra, qué es lo que pasa y eso del pacto. Y ahí ya por razones de tiempo cerramos. Miren, con relación al pacto, a la gente le quedaron en la mente esas tres cosas, pero el pacto tenía Una infinidad de cosas. infinidad de cosas que se han ido haciendo. Con las pérdidas, yo creo que más o menos expliqué Sí, claro, claro. la situación. Las tarifas, como te mencioné, se hicieron una serie de ajustes. Recordemos que las tarifas estaban frisadas desde 2011 hasta abril, pero cuando vimos que no se estaba ajustando el valor nuevo del valor agregado de distribución, que es lo que se busca, sino que lo que se estaba ajustando era este incremento de los precios de los combustibles, el precio de los insumos energéticos. El gobierno lo que decide es no, detengan eso, y nosotros vamos a cubrir ese costo por una razón esencial. Si nos retrotraemos, sabes que siempre lo bueno de los fanáticos de la pelota es que todos somos buenos managers cuando estamos afuera del campo. Pero si nos retrotraemos 1 año y 6 meses atrás, en el momento que se detuvo, solamente se hicieron 2 ajustes de tarifa. Tú te vas a encontrar que República Dominicana estábamos lidiando con que la inflación no llegara a 2 dígitos. Y como política de Estado, a eso se le dio prioridad. Una razón sencilla. La mejor forma de proteger a la población es dándole estabilidad de precios. Entonces se tomó esa decisión, se mantuvo el precio de la electricidad tal cual, no se ha ajustado, y ahora mismo nosotros en la superintendencia lo que estamos viendo es cuál es el resultado final después que pasa la bruma. Porque recordemos que de electricidad nosotros emitimos una tarifa trimestral, la cual es la misma desde hace más de 1 año y medio, pero realmente esa tarifa trimestral es calculando los precios de los combustibles del trimestre anterior. Es decir, que yo tomo una decisión tarifaria en un N-6, o sea, tomando los precios, un N-5, para tomar un promedio, de hace 5 meses atrás. Entonces eso me crea un delay muy grande, y por ende lo que hay que ver la bruma. No creo que en los próximos 2 trimestres vaya a haber, no creo que ni siquiera el próximo año vaya a haber ajustes, porque de hecho lo que estamos viendo es que la reducción de los precios está devolviéndole a las empresas distribuidoras el margen, que es lo que estábamos buscando. Porque no es subir la tarifa por subirla o bajarla por bajarla. No, y si fuera Eso responde, si eso, fuera del punto de vista político, a ustedes les conviniera tenerla barata. O sea, si fuera por lo que ustedes quisieran. Bueno, los gastos corrientes también. entonces cuando ahora vamos a los gastos corrientes. La nómina, los Esto, salarios. y esto de nuevo es interesante. En nómina las GEDES tienen menos personas que hace 4 años. Con mejores salarios. Los salarios en las GEDES no han evolucionado. O sea, lamentablemente, y esto sí es algo que tenemos que reflexionar, señores. ¿Ustedes saben cuál es el área
económica que menores salarios, que menores ajustes salariales recibidos. Salvando médicos, militares y profesores de la administración pública. Aquí en este país se han hecho, creo que 4 o 5 ajustes de salario y no ha habido para la administración Un pública. abuso contra los empleados públicos. Un tema icónico. Bueno, O parte sea, de eso le costó el cargo. Y si te va a los ayuntamientos, peor. Por creativo. Por creativo. entonces, bueno, de hecho, cuando yo llego a la superintendencia, lo que hago es que se ajusta el salario, cuando se ajusta el salario, a la baja del superintendente. Esa es la realidad. Que por mí ganen más. El servidor público tiene que ser bien remunerado. Andrés, Yo defiendo eso. agradecerte por estar con nosotros, dejar abierta la invitación porque se nos Quedan muchas temas. preguntas, como el hay tendido muchísimas eléctrico cosas, que hay queremos muchísimas cosas. saber. Por ejemplo, ¿Cuánto hay costaría gente ponerlo ahí por que está debajo? preguntando, tú sabes que la gente está guapa porque la gente entiende que cuando tú invitas a un invitado, hay gente que tiene la concepción que lo que tú tienes que agraviarlo y fustigarlo. Y no se trata de eso. O sea, Que pongan su que programa, pongan yo. su planteamiento, cuáles son las situaciones, que la gente aprenda, se eduque, porque tú puedes tener una conversación como la hemos tenido, se han hecho las preguntas, Es que pero es no hay duro. que tener, sí es duro, Víctor, Pero al esa es la final- realidad. Se plantearon Al todas las al preguntas. final, por ejemplo, hay gente que pregunta Duele, y pregunta, ganando que después cuando tú vuelvas lo vamos a conversar, hay gente que dice, pero yo tengo un apartamento cerrado, sin consumo y me sube como quiera. A mí me pasó. Yo viajé 2 veces, mi compañero es un testigo, 2 veces por 2 semanas. Y la tarifa me llegó más cara que cuando estaba el mes completo. Ante eso yo solamente le pido acérquese a protocolo Claro, y permítanos. Y Acérquese ahora a diciembre que protocolo. está frío. Vamos, me llegó más Isidro, cara. a la pausa.